Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Miguel Vallejo, usted dispone, usted está informando la vuelta automovilística. Sí, señores, vamos con Radio Libertad y Suceso Deportivo, que lo importante arriba entonces ya la máquina. Es decir, ganar la etapa y de esa manera buscar también ganar la categoría. ¿Quién quisiera ganar la etapa el día de hoy en 30 de Gracias por el recuperar los 5 minutos que he perdido por daños mecánicos es difícil. Es aconsejable buscar mantener el segundo lugar y mantener el segundo. Daños que ya y que se reales, Así es. Bueno, gracias. Fuerza al apoyo, Javier Serrano, justamente aquí está listo para partir. Vamos, Javier Serrano. Bueno, señores, Gutiérrez Yuri, líder desde 1929, pedidos al formador de menor, al 253, 27, 36, Gutiérrez Yuri de punta a punta, primeros en su hogar. Son 18 los, a ver, 17 los que han partido. Patricio Cuesta, hola mi querida Pata, ¿cómo vamos? Buen día. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio que trata de rescatar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor tener al señor Jorge Luis Imbaquingo. Él es periodista, comunicador, experto en el deporte tuerca. Señor Jorge Luis Imbaquingo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Voces de la Radio, sobre todo para conocer la trayectoria que usted ha dado en este campo de la comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días, Ileana, un gusto saludarle. Gracias por acordarse de mí, que tengo tantos años en lo que tiene que ver con la actividad deportiva, pues, y en el campo estrictamente periodístico para resolver o dar la información la que usted necesite. Muchas gracias a este, que es un programa también que ya cumple 50 años, como es sucesodeportivos.fm, dedicado exclusivamente al deporte tuerca en todas sus modalidades. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta entrevista y sobre todo para narrar, ¿no?, esa época bonita, como usted dice, ya casi 5 décadas frente a este espacio que es tan conocido y tan valorado no solamente en la capital ecuatoriana, sino en todo el Ecuador. Pero vamos a sus inicios. Usted nació en la hermosa provincia del Carchi, específicamente en San Isidro, y usted ya desde pequeñito, desde chiquito, ya relataba en esos altoparlantes que había esas competencias ciclísticas. Cuéntenos de ese inicio también que usted tuvo con el relato. Así es, bueno, mi vida periodística inicia justamente con el ciclismo. ¿Por qué razón? Por esto comienza con la familia. Mi padre Mesías era ciclista, no era un competidor, digamos, ¿no? Pero pana de los hermanos Pozo, ¿no? Y por allí comienza y resulta que en San Isidro, el Cantón Espejo, por diferentes fiestas, incluyendo con la ciudad de Mira, eh, se realizaba competencias que se llamaban las vueltas al cantón y pasaban por San Isidro, allí inclusive mi padre pasaba en los últimos puestos, pero entonces a alguien se le ocurrió, dijeron, no, pues pongamos los parlantes de la iglesia para que tú pues informes cómo está. Otro término se utilizaba en aquellos tiempos de informar, ¿no? Y allí comienza cuando daba el paso y digamos de los pedalistas de aquellos tiempos eh, que ya no están con nosotros, inclusive la mayoría. Entre ellos estaban los hermanos Pozo, los Carlos Padilla y otras personalidades. Sobre todo bajaban a correr pedalistas más que de Tulcán, sino de San Gabriel y unos pocos que habían San Isidro y también delante. Y eso se basa por un hecho también y que es importantísimo recordar, por iniciativa del cura párroco de San Isidro, que era del mismo, del mismo lugar, familia eh, Justicia el apellido. Entonces, él decía, bueno,
ya que hay clubes de fútbol, formen ustedes también un club de ciclismo. Y allí se dio que formamos el primer club que se dio en el Carchi, que se llamó Los Pedalistas del Norte. ¿Qué le parece? Son historias muy bonitas las que usted está contando, pero sin embargo, conversemos acerca de donde usted nació, ¿no? En San Isidro y específicamente de Radio Mariscal Sucre, donde usted era DJ, relator de ciclismo y también de corridas de toros de su localidad. Es decir, en esa época tocaba hacer de todo. Naturalmente, naturalmente. Bueno, yo ya, digamos, terminé el colegio y allí me gradué de profesor, que en ese tiempo se obtenía a través de estas instituciones que se llamó el Normal Católico acá en la capital de la República, pues formado por los hermanos de la Salle. Allí también ya en teníamos la misa que asistir una vez a la semana, pues pedían de que dé lectura a las cosas que se daban en ese momento, la Biblia y todo en la iglesia. Y comienza, voy a buscar eh, trabajo como profesor. Me encuentro con una grata noticia que en San Isidro hay una institución que hasta ahora funciona, se llama Sociedad Obrera Mariscal Sucre. Esa institución pues recibió la ayuda de eh, las autoridades nacionales eh, y se le dio una frecuencia, una radio que se llamó justamente Mariscal Sucre de San Isidro. Entonces allí, como coincidencia, siempre tengo que mencionarle, y gracias a Dios, a mi padre, Mesías, él era en esa época presidente. Yo inclusive le decía, ya pues presidente vitalicio, presidente y de la sociedad obrera. Entonces, amigos con los que hacíamos estos relatos a través del parlante, como Gerardo Méndez, que me acuerdo en estos momentos, pusimos a la, la narración de las cosas que habían y se daba también, leíamos en la tarde las noticias porque llegaban a esa hora el periódico y todo lo demás y fuimos entrando hasta que con motivo de las fiestas de San Isidro, que es en el mes de mayo, generalmente el 15 de mayo, 3 días se hacía la actuación, como es las corridas de toro populares, ¿no? Y allí inclusive bajaban de diferentes partes de la provincia y de Quito a estar en los toros y había que narrar y con iniciativa, porque nadie nos enseñó, ¿no? Pedíamos antes a la gente que eh, hacía esa actividad de toreros que nos indiquen, que nos expliquen, y allí también comenzamos. Y luego las fiestas de San Isidro, la procesión del Señor de San Isidrito, como se llamaba, santo patrono, entonces dábamos toda esa información. Allí comienza. Y en la noche, yo ponía música y daba los mensajes. Hasta les mandaba mensajes junto con la música a algunas amiguitas que me conocían. ¿Puede decir algún mensaje? Porque eso era muy, muy bonito, tomando en cuenta de que mandaban los mensajes, podía ser a la cabecera cantonal, podrían ser también a las comunas, a los lugares, a los barrios. ¿Cómo usted mandaba, por ejemplo, un mensaje? Eh, Generalmente, como era otro tipo de comunicación que había en aquellos tiempos, entonces nos mandaban eh, las cartas que se llamaban, ¿no? Con 2 días de anticipación, enviaban a través del transporte público y nosotros teníamos que pasar retirando porque había también la, una base telefónica, pero eso imposible estar. Entonces, siempre se adelantaba la gente
de diferentes partes, inclusive como era de una potencia bastante alta de aquellos tiempos, en vista de que también socios de la sociedad obrera eran pues radiodifusores san isidrenses, pero que, por ejemplo, en Sangolquí tenían una radio, en Ibarra o en Atintaqui, me parece que era eh, san isidrenses, entonces, y eran técnicos también, ayudaron a construir un equipo o comprar un equipo que dio esa posibilidad. Y fuimos también entre los primeros que se puso la onda corta, que era lo más potente, y nos escuchaban de diferentes partes. Esas historias son muy bonitas, señor Jorge Luis Imbaquingo, pero usted, por ejemplo, realizaba la docencia, nos contaba, ¿no? En escuela unidocentes, como había antes, ¿no? Un solo profesor para todos los grados, pero usted decide estudiar su pasión. Decide estudiar periodismo y específicamente en la Universidad Central del Ecuador y se traslada acá a la capital ecuatoriana. Cuéntenos sobre ese traslado y el acercamiento también que hubo con Radio Cosmopolita. No sé si cuyo dueño era el señor Numa Popilio Castro. Así es, bueno, fue en ese tiempo con Cosmopolita y también con otras radios. Eh, Llegó un momento en que me gustaba dar clases, pero también, digamos, como que estaba, porque las escuelas eran de las afueras de San Isidro, estaba el mayor tiempo fueron 3 años en la escuela de Palo Blanco, ¿no? Y tenía que ir, transportarme, ¿en qué? A caballo, ¿no? 3 horas madrugaba los lunes a las 2, 3 de la mañana. Ya sabe que las mamacitas eran muy exigentes y mi madre Enriqueta decía, Levante, también después la familia seguimos y tenía que ir allá y regresar a sí mismo el día viernes. Eso como que no me cansó, pero no, yo quería estar más en el ambiente, que dialogar más, tener o que me conozca más gente. Esa era una de mis ambiciones. Entonces regresé y les dije a mi padre, bueno, hasta aquí nomás. Me dijo, eso ya es situación tuya, me voy a la capital. ¿Me voy a qué? A seguir periodismo. Llegué a Quito y una de las gratas sorpresas fue que me encontré con un compañero del colegio. Estuve 3 años en Ibarra, los 3 primeros años, y luego vine hasta el Normal Católico. Me encuentro que estaba un compañero de Ibarra, eh, pero también carchense, trabajando en una de las radios más populares de aquel tiempo, emisoras Gran Colombia. Mi, pues el compañero se llamaba Manuel Pavón del Pozo, no sé si lo Lito, recuerdo. Lito Pavón del Pozo. Elito Pavón, claro. Entonces, ese fue, digamos, mi, el momento de suerte mía, encontrarme con alguien que estaba y que tuvimos la oportunidad de conocernos en un colegio, pues en nuestros primeros años. Allí comienza mi vinculación y todo. Y estuve un año y medio, 2 años máximo, creo que en el fútbol, ¿no? Sirviendo a diferentes radios, y sobre todo la Cosmopolita, que tenía el que dirigía, hacía solamente los domingos fútbol. Allí me llevó y comenzamos a... Otra cosita que recuerda de eso es para poder, mm, como ya mis padres ya me dieron la educación, como se dice, entonces tenía que buscar cómo, o pues, Financiarse. obtener, exacto, entonces puse, ahí también comienza, un almacén en Quito de discos, o una disquera, como se llamaba, un almacén de discos, y me iba a Colombia los fines de semana, hay piales específicamente que me conocían allí, y compraba discos y traía y vendía, ¿no?
allí me encuentro con una cosa, que aparecían los primeros eh, micrófonos inalámbricos. Hice un esfuerzo, me compré y traje y estrenamos. Y aquí también una grata sorpresa fue a no voy a decir el nombre, a una de las figuras del fútbol de aquellos tiempos, ¿no? Que hasta ahora se lo recuerda y todo. Voy a Después me cuenta, entrevistarle. después Bueno, me cuenta quién es. voy a entrevistarle en el vestidero que se llamaba, y allí todos tenían conectado pues la línea telefónica, el alambre para el amplificador, y yo voy allí con el micrófono y le digo, a ver, atento, ¿cómo le va esto, esto? Dice, pero conecte el micrófono, vea, el alambre está suelto. Esa fue una de las cositas que se tiene. Y después de eso, conversando ya con amigos que fui adquiriendo, como el caso de Alfredo Rodríguez Col, me dijo, tú siempre hablas de ciclismo y toda esa cosa, ¿no? Pues también hablas de carreras y todo. ¿Por qué no te pones un programa de eso? Y ahí comenzó la idea y aparece Sucesos Deportivos. Entonces, dejo el fútbol, me dedico específicamente al deporte tuerca, y comenzando a transmitir desde Yaguarcocha cuando se corría en el circuito grande, no lo que es ahora, ¿no? En el circuito de 8 kilómetros, 710 metros. Y allí estuvimos nuestras primeras transmisiones con personajes, con amigos que naturalmente había que pagarles o ponían ellos publicidad, y de esa forma arrancó, digamos, la actividad del deporte, la transmisión del deporte tuerca. Señor Jorge Luis Imbaquingo, usted nos ha hecho este pequeño relato, ¿no? De cómo usted fue incursionando en este mundo mágico también del deporte tuerca y su paso por esta emisora capitalina como es Radio Cosmopolita. Pero el nacimiento de Radio de Sucesos Deportivos, que usted manifiesta que ya tiene ya tiene 5 décadas, ¿nació en dónde? Quizá, ¿cómo fue también el trabajo que usted realizó en Radio Cristal de Quito? Cuéntenos sobre eso. Bueno, lo sucede es que eh, alguna, cuando nosotros íbamos a hacer transmisiones de vez en cuando a Guayaquil, por esas cosas de la vida me encuentro con el dueño de Radio Cristal, con Armando Rodas. Entonces, él, nos hicimos amigos, como es ese tipo de cosas, y allí me dice, mira, Jorge, sabes que voy a poner una radio en Quito. Y allí nace la idea y ayudamos todo hasta que se puso la Radio Cristal, y allí comenzó también nuestro trabajo. En aquella época hacíamos de 12 a 1 de la tarde y de 6 a 8 de la noche. Entonces allí comienza, y le gustaba a don Armando para que podamos, es decir, que transmitamos las competencias automovilísticas, por una razón, que en Guayaquil ya había competencias por lo menos 3 veces al año, y entonces allí es donde comienza también la gente a conocerme. Transmitíamos con Radio Cristal de Quito, y hacía pero base la Radio Cristal de Guayaquil, que en aquellas épocas, creo que hasta ahora, era una de las radios más importantes que tenía el país. Entonces, digamos, llegué a un sillón bastante amplio y pude pues seguir trabajando, y que la gente eh, me conozcan y tener ese respaldo que es importantísimo, que usted conoce, es decir, la asistencia de público, que le escuchen a uno. Claro que sí. Cuando se habla de Jorge Luis Imbaquingo, siempre todas las personas, todos los periodistas, comunicadores y oyentes, siempre lo relacionan con el deporte tuerca.
¿Cómo se dio este paso con una de las estaciones capitalinas que tienen también una amplia sintonía, a pesar de que es en amplitud modulada, pero en esa época se escuchaba en todos los rincones de la patria, como es Radio Jesús del Gran Poder, en donde usted ya profundizó también sus conocimientos con el deporte tuerca? Bueno, allí digamos que fue lo grande de todo en la modalidad de este tipo de radios. Allí hay que analizar dos cosas. Se le conocía por Jesús del Gran Poder, es decir, más tenía sintonía de los devotos de Jesucito, pero que era bastante. Pero también se establece una cosa que nosotros después la logramos comprobar, como es la onda corta. En aquellos tiempos se utilizaba aquello para que le escuchen, no exclusivamente en el país, sino fuera del mismo. Y allí comenzó nuestras transmisiones ya completas, porque ese fue el objetivo, el contrato. Yo no fui empleado de la Radio Jesús del Gran Poder, gracias al Padre Jorge, sino que ellos me arrendaron un espacio, ¿no? Para de esa manera poder ir a hacer las transmisiones en donde sea, con una condición, que tenía que transmitir el Viernes Santo, el Viernes Santo, La la procesión. procesión de Jesús de Gran Poder. Y allí tuve la oportunidad de que ya nos conocíamos por esto del deporte tuerca con el doctor Rodrigo Borja. Nosotros pasamos transmitiendo juntamente por el Palacio, frente al Palacio Presidencial, y digo en el micrófono, el doctor Rodrigo que me conoce, ojalá pase para que el Jesucito le dé la bendición, algo así era. Entonces se asoma el doctor, el señor presidente de la República, y pues le puse el micrófono y dio la bienvenida y todo el discurso, que inclusive después me molestaba, era que le dije, no más de 5 minutos, señor presidente. Una de las cosas. ¿Y por qué le conocí al doctor Rodrigo Borja? Porque a él le gustaba el kartismo, es otra modalidad del deporte tuerca, y eso sabía ir a la mitad del mundo. Y después inclusive se dedicó a apoyarlo mucho y que comience su actividad uno de los pilotos que tenemos actualmente en la Fórmula 2, como es Correa, su, su nieto, digamos. Entonces allí todas esas cositas se dieron. Y luego seguimos nosotros transmitiendo hasta que eh, comienzan a querer actuar internacionalmente un equipo denominado Abro, que justamente este fin de semana volvieron a ganar en Yaguarcoche. Y ellos fueron a correr a Colombia las 6 horas. Me, me motivaron, busqué el financiamiento, gracias a Dios lo conseguí y nos fuimos. He transmitido desde Bogotá por 17 años seguidos. Con esto de la pandemia, ¿no? Se suspendió un poquito y espero que este año, el primer sábado del mes de diciembre, estemos nuevamente acompañando a los pilotos allá en Colombia. Otro de los países que visitamos por mucho tiempo es el, el Perú. Allá también se corre las 6 horas peruanas. En un autódromo en pleno desierto, en pleno desierto. Es otra cosa muy diferente, pero también muy interesante. Allí tengo un colega que le conocen como el famoso Mascafierro, ¿no? Eh, y él siempre nos acompañaba y hasta ahora nos pide que volvamos, que sigamos. Pero esta situación que hemos vivido a última hora no ha dado la posibilidad. Entonces, luego también hemos estado transmitiendo las vueltas ciclísticas, un número bastante alto, y las vueltas automovilísticas al Ecuador. Y a propósito, ya me estoy preparando porque en el mes de noviembre viene la edición número 40 de vueltas automovilísticas a nuestro país.
Ese es un tema muy, muy bonito. Antes de que nos pasemos a esto, quizá cuando estaba usted en Radio Jesús del Gran Poder, por ejemplo, usted participó también en la Vuelta Ciclística a Colombia, que empezó acá en la capital de la República y esa cadena internacional que todos conocemos, Caracol de Colombia, y a través de Jesús del Gran Poder con sus estaciones aliadas hicieron la transmisión. ¿Podría comentarnos sobre eso o estoy equivocada con esta información? No, no, usted sabe más que mí, oiga, de mi vida. Muy bien por la investigación. Y ese es el trabajo del periodista, del verdadero periodista. Así sí, permítame decir en esta forma o en este término. Bueno, todo esto se da porque la radio, Jesús de Gran Poder, con su onda corta, se escuchaban en diferentes partes del mundo. De pasito le comento que yo no creía y sabían enviarnos mensajes que me escuchan en Australia, ¿no? Y había sido san isidrenses, perdón, ecuatorianos que vivían allá o trabajaban allá. Hasta que llegamos a un acuerdo, ¿no? Ellos me llamaban y un acuerdo que hicieran la grabación y me enviaran. Entonces terminaba una vuelta ciclística, terminaba una vuelta automovilística y me enviaban, que hasta ahora mantengo esos cassettes de unos 20, 30 minutos y eh, allí demostrando que era verdad, pero se demoraba. Jugamos, terminaba en octubre la vuelta automovilística, allí mandaban en barco hasta Guayaquil y de Guayaquil a San Francisco, pues llegaba más o menos a los 3 meses, pero hubo esa demostración de que teníamos. Entonces, con todo aquello, pues nosotros cubrimos totalmente la información y también nuestras transmisiones. Pero usted no solamente estuvo en Radio Jesús del Gran Poder, en Radio Cristal, Radio Cosmopolita, sino que hubo también un paso muy bonito, ¿no? Por esta radio que pertenecía a la cadena Amarillo, Azul y Rojo, como es Radio Nacional Espejo, que era propiedad de la familia Berborich. ¿Podría usted comentarnos, porque ahí también en esta etapa usted transmitió un campeonato mundial de ciclismo junior y un rally binacional que se daba también por la paz, ¿no? Entre Ecuador y Perú en esa época también, que se vivía una situación ya de paz con el vecino país. ¿Podría comentarnos también sobre esa transmisión conjunta que realizaron con Radio Quito, específicamente con ese referente también del relato como es don Alfonso Lazo Bermeo? Bueno, sí, se dieron una serie de cosas. Eh, Terminé con emisoras Jesús de Gran Poder porque cambiaron, digamos, ya de dirigencia. Entonces, pero estuve 17 años exactamente, 17 años a Jesús de Gran Poder. Y allí ya los panas me dijeron, vente acá a, pues Radio Nacional Espejo. Entonces allí hicimos una serie de transmisiones y se dio como coincidencia eso de el ciclismo en esa modalidad del campeonato. Era una fecha de este torneo mundial que se realizaba acá en Ecuador y gracias en aquel tiempo a la concentración deportiva de Pichincha, que tenía otra dirigencia y que trabajaba. Ah, y me acuerdo una cosa, allí, allí comenzó a trabajar ya también y en el periodismo y en el ciclismo, mi hijo Jorge Raúl. Entonces tuvimos todo ese tipo de transmisiones que realizamos y luego con don Alfonsito en esta rally de regularidad que se denominaba, pues que iba salía desde Quito hasta el sitio donde se firmó la paz con Perú, de ida y retorno. Entonces allí también estuvimos transmitiendo pues con don Alfonso y la famosa Radio Quito.
¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue en esa transmisión? Cuéntenos cómo fue esa etapa también en Radio Nacional Espejo, tomando en cuenta de que la cadena Amarillo, Azul y Rojo hasta ahora es muy recordada y valorada por los oyentes no solamente de la década de los 90, sino 80, 70, que lideraba también Sintonía por sus radionovelas. Claro, no, yo tenía, digamos, el espacio completo, no había como coincidencia, solamente cuando había transmisiones en el mes de mayo de las fiestas de los toros de Madrid, como también de Cali y de Lima, Perú, que hacía compañero mío Miguel Vallejo Sánchez, a quien le envió un saludo cordial. Espero que se recupere de la salud, pero también los añitos que tiene. Entonces, con ellos hacían la transmisión de los toros, las corridas de toros. Yo no entraba en aquello, sino que más bien me quitaban, como se dice, el espacio, pero era como firmamos el convenio, el contrato de todo aquello. Allí estuve 5 años, pues, gozando del espectáculo y también dando la información correspondiente. Que allí termina eso, es donde me pongo ya la radio online en el que comenzamos y que desde allí hasta el momento seguimos informando de la actividad del deporte tuerca. Usted se está olvidando de dos estaciones que usted también laboró, como es Radio Libertad, que quedaba en el centro de Quito, y Sensación 800. Gracias por hacerme acordar. Bueno, hay una cantidad de radios que yo creo que pasé por la mayoría de las radios de la capital de la República también. Teníamos que entraban en cadena con nuestro programa diferentes estaciones de la ciudad de Ibarra, de Otavalo, de Tulcán también, y con una radio, ahí se me escapa el nombre, de, de Loja, de Loja, que se vinculaba a las transmisiones del automovilismo, sobre todo, porque en aquellos tiempos había corredores lojanos que eran los primeros que trajeron vehículos nuevos, de competencia, no como normalmente que hasta ahora se hace, es comprar el vehículo y lo arman para que sea de competencia, ¿no? Ellos trajeron de dos autos, Porsche me parece que era la marca, eh, propios de competencia. Y allí, pues sencillamente les era un poco más fácil inclusive ganar los eventos. Quizá era Centinela del Sur de Loja, tal vez. Centinela del Sur, sí, justamente, Centinela del Sur, allí, ¿no? Y allí Jorge Raúl también íbamos a transmitir y él iba con la guitarrita y cantaba con el director de la radio, Con el señor Pepe Coronel. con don Pepe Coronel, así es. Entonces, vea muchas anécdotas también que ahora su hijo puede vivir esta etapa del periodismo, ¿no? Una profesión muy, muy linda, muy sacrificada, pero también que deja muchas cosas positivas. Y donde usted conoció también a Walter Toapanta, que es otra persona especializada en el deporte tuerca, porque él dice, uno de los referentes que yo tengo es de Jorge Luis Imbaquingo. Bueno, bueno, Walter de Ibarra con otras 3 personas vinieron a estudiar acá a la universidad y él inició su actividad periodística o radial conmigo. Pues a los 8 días de que se inscribieron en la universidad, no sé cómo fue, no me acuerdo, pero entonces él trabajó por algunos años. Y una cosita, ya íbamos a transmitir a Yaguarcocha, él transmitía conmigo, y una vez me dijo que, eh, porque él es de Zuleta, ¿no? Entonces, cerca de Ibarra, y me dijo que se iba a, a visitarle a la mamá, a los papás, ¿no? Y resulta de que no los encontró y más bien los papás lo estaban esperando allí en el autódromo. Son cosas de la vida que se recuerda
hay mucha gente, hay muchos amigos que se iniciaron con quien les habla y que pues tuvimos la posibilidad de informar de la mejor forma, de la mejor manera al pueblo ecuatoriano y en este caso ahora a través del Internet, pues al Ecuador y el mundo. ¿Por qué? Porque si nos conocen, en la última transmisión que hicimos el día sábado, teníamos inclusive la amplificación de una de una cadena venezolana, que me quedé sorprendido. Me llamaron, no sé cómo tuvieron mi señal, pero me llamaron y me dijeron, por favor, nómbrenos, sabe que estamos retransmitiendo tu información. Pero ¿quiénes fueron sus referentes? Porque uno cuando es pequeño y escuchaba las emisoras, siempre como que siente más familiaridad por algunas voces. Bueno, hablando en ese aspecto, como somos del norte, ¿qué es lo que más se escuchaba? Las radios colombianas, Radio Caracol, por ejemplo, ¿no? Y de la capital de la República se escuchaba emisoras Gran Colombia. Allí ya comencé a escuchar el nombre de Edgar Villarroel Caviedes, ¿no? Con quien tuve, inclusive ya después, la oportunidad de trabajar en las vueltas ciclísticas, porque allí me llevaban ellos para ser parte del equipo que informaba, ya que la comunicación era diferente que ahora. Entonces teníamos que ir a poner en sitios donde había señal, digamos, y poder de esa manera transmitir. En eso les acompañé, me parece que unos 3 años, también emisoras Gran Colombia, el cual tengo muchos recuerdos, sobre todo pues con el dueño, que era un hombre que le gustaba siempre estar sonriente y molestando positivamente, ¿no? Pero así era, ¿no? Por ejemplo, el caso mío me decía, trabaja, trabaja, San Isidrense ausente. Siempre le decía así. Eso me decía en la Gran Colombia, pero eh, con muchos caballos. ¿Y cómo era? Usted le conoció a otro de los referentes, ya que estamos hablando de Gran Colombia, de Manuel Lito Pavón del Pozo. Cuéntenos, él también, ¿de dónde era él? ¿Cómo se hizo amigo de usted? Fuimos compañeros de colegio en el San Diego de la ciudad de Ibarra. Yo me retiré, vine a Quito pasado, después de terminar el tercer curso, tercer año. Él se quedó allá, terminó el colegio y vino a Quito y por esas cosas a veces hay que tener un poquito de suerte. Ingresó a Gran Colombia y allí es donde se quedó hasta que se fue al cielo. Él es también del Carchi, de la ciudad de Bolívar. Entonces, así fue esta relación con Manuel Pavón. Como fuimos compañeros, fue mi primer encuentro acá en la capital y él fue que me ayudó y, como se dice, me presentó a diferentes colegas, a diferentes amigos y tuve la oportunidad de esa manera de poder iniciar, como decimos, con pie derecho. Hay que consolidarla justamente en esta última etapa. Y Feliz, ¿cómo estás? Un saludo para toda la afición tuerca y un saludo para ti, muy afectuoso, qué gusto poder estar aquí parados en Quito en la última etapa, sin haberlo enganchado, realmente un gusto. Esperemos que todo siga así, marche de la misma manera que las otras etapas para poder combinar una otra vuelta más de la mejor manera. Según mis cálculos se bajó la diferencia porque perdieron especialmente en los otros especiales en la etapa número 4, ¿no? Sí, también yo diría que se conservó la diferencia porque yo gané la etapa 4 por escasos 7 segundos, así que yo diría que se conservó la diferencia. Hoy día vamos a apretar un poquito más, pero siempre teniendo en mente que la vuelta, para ganar la vuelta ya tenemos una muy buena ventaja, solo tenemos que conservarla.
así que yo creo que vamos a apretar un poco para ver si es que es posible llevarnos del campeonato nacional también. Buena suerte, mi querido negro. Gracias, Gabrielito, un saludo para ti y espero verte aquí en la llegada, en la mitad del mundo. En la mitad del mundo nos vemos acá. Así es, y luego acá. Espero verme. Quiero agradecer a Lubricantes Del y Energizante Cool, que gracias a ellos he podido realizar la vuelta. Fernando por acá. Ojalá Fernando puede estar por acá y lo mismo Henry. Ya, gracias. También para Ecotec de Alexis Ortiz, tú sabes de dónde queda Ecotec, porque Marcelo está trabajando ahí. Déjame decirte que es una muy buena persona y un excelente mecánico. ¿Marcelo o el Marcelo. Igual que su papá, Bueno, gracias, perfecto. Aquí estamos cuando Mauricio Guerrero está lista para partir. Mientras que acá está el peruano Alex Garayar. Bueno. Continuamos en este interesante diálogo con Jorge Luis Imbaquingo. Él es periodista y comunicador experto en el deporte tuerca. Con él estamos dialogando, amigos oyentes y televidentes, sobre su trayectoria y el aporte que él ha dado a la comunicación ecuatoriana. Señor Jorge Luis Imbaquingo, nos quedamos en la parte anterior hablando acerca de las personas que fueron sus amigos y fueron parte también de su vida y de las estaciones en las que usted laboró. Pero sin embargo, en el año 2005 usted ya funda Sucesos Deportivos FM, que es una radio en línea dedicada exclusivamente al deporte tuerca. ¿Podría comentarnos sobre ese trajinar también en el mundo de la radio digital? Bueno, eso es otra cosa, digamos, diferente a lo que se hace con la radio, como se dice por acá, la radio normal, ¿no? Son, inclusive la parte tecnológica es de otra forma, de otra manera, y hemos tenido que hacer la adquisición de equipos, como se dice, primera y todo lo demás. Tenemos mm, para tener una cobertura completa, porque se hace programación diaria y también las transmisiones los fines de semana, de acuerdo a la extensión de lo que programan los organizadores de las competencias. Por lo mismo, pues nosotros ya hemos tenido que buscar hasta nuevo personal para de esa manera poder tener el conocimiento correspondiente. Aquí, sobre todo en nuestro país, existe uno de los problemas más graves, que es la falta de nitidez en el Internet. ¿Por qué? Estamos aquí en el centro de la capital, digamos, o no, yo en el norte de la capital, pero si me quiero ir a transmitir desde los altos del Pichincha, prácticamente esa situación se torna bastante difícil por la falta de señal. Y ahí hay una serie de cosas que se ha ido mejorando. Y es por ello que hemos tenido que adquirir equipos que eh, atraigan la señal y de esa manera poder nosotros entregarle algo que usted me pueda mirar, porque ahora el público tiene esa libertad. Si la señal está mal, sencillamente me abandona y se va a otra empresa, otro medio que está transmitiendo. Y he perdido, como se dice, un amable oyente o vidente. Entonces, esas son unas cositas que se dan solamente para a verificar aquello. Hace unos 4 meses atrás, en Yaguarcocha se realizó una competencia de pues autos, que digamos, de camiones, para que nos entienda un poco más la gente, de camiones, pero en su mayoría eran colombianos. Imagínense, eran 87 camiones, de los cuales 60 colombianos y 27 ecuatorianos. Eso se corrió en Yaguarcocha. Habían más o menos unas 8 o 9 mil personas que estaban mirando aquello. Pero ¿cuál es la cosa? Yo calculo que facilito, habían unos 1000 celulares que estaban, ¿no? Filmando, o sea, su pariente, su amigo,
o le gustó aquello, pero estaba filmando. Y nosotros estábamos con ah, el equipo normal y se nos comenzó a cortar. Y tuve que poner el celular que es apropiado para ese tipo de cosas y de esa manera poder, digamos, continuar informando de ese espectáculo que era tan importante, tan bonito como el de los cabezales que se dominan. Esas son las cosas que se tienen, pero también hay otra que es importantísima y es bueno, que la noticia, y esto es la parte periodística, que le entregamos con voz e imagen, como se dice al instante. Caso mío, y me va a disculpar una cosita. Yo no hago filmaciones, sino que transmito directamente todo. Allí viene la diferencia con los demás. Claro, y eso de transmitir en vivo como que le da más emoción a ese momento que se vive a ese instante, ¿no? Y la gente como que al escuchar su voz, esa transmisión, también vive lo que se está viviendo, por ejemplo, en este caso en Yaguarcocha, que usted nos está comentando. Así es, así es. Y eso también pasa en otra modalidad que es de los coches, lo que se llama el 4x4, que es una competencia de unos autos medios especiales que tienen que cruzar el barro, agua, arena al mismo tiempo y todo ese tipo de elementos que le ponen eh, muy atractivos y es por ello que a la gente le gusta ir a mirar aquello, ¿no? Allí sí son miles y miles de personas que van. Y entonces nosotros, como tenemos algunos añitos en esto, sabemos en qué sitio ubicarnos y hasta un poquito de suerte para que no nos falle y de esa manera la imagen se transmite totalmente. Usted, Esas son las bondades, las virtudes, las cosas que tiene este tipo de elementos como el que estamos haciendo en estos momentos. Señor Jorge Luis Imbaquingo, usted dice que siempre usted vio que muchos celulares estaban filmando la carrera, ustedes tuvieron un poco de problemas también en la transmisión y les tocó utilizar el celular. Yo digo, o sea, ahora que la tecnología ayuda mucho, ¿no es cierto?, para las transmisiones en vivo, ¿cómo ustedes hacían las transmisiones antes cuando tenían que ver poste por poste, ir viendo que la situación de la comunicación sea positiva? Porque tomando en cuenta de que el trabajo que se realizaba antes era, pero monumental. Bueno, allí había una cosa que era segura, ¿no? Es decir, la línea telefónica. El empresario, o en este caso mío, pues iba a CNT y contrataba, póngame en tal parte, en tal poste, una línea, en otra, así, de acuerdo a la extensión de la carrera, sobre todo en lo que tiene que ver la modalidad de rallies, en la Vuelta a la República. Entonces, en cada etapa se ponía 5 o 6 puestos, terminaba yo, ¿no? Y pasaba al siguiente. O había la facilidad, depende del equipo que tenía en el centro base. Estoy transmitiendo y resulta de que yo estaba dando el paso de los últimos vehículos, pero ya llegó el primero en el otro. Entonces hacíamos esa alternabilidad también que era muy importante, muy interesante. Lo que no se puede hacer en pantalla, por ejemplo, no esa alternabilidad que es porque mientras funciona este equipo aquí tiene que estar hasta que lo apague y luego entra el siguiente, ¿no? Hablo en el caso específico de celulares, ¿no? A diferencia de la televisión que puede hacer eso de esa manera. Usted siempre ha sido muy apegado al deporte. Desde niño nos cuenta que siempre le gustaba el ciclismo, le gustaba el fútbol, le gustaba también el deporte tuerca. Usted también ha sido directivo por varios años, por ejemplo, de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. ¿Qué significa para usted específicamente el deporte y particularmente el deporte tuerca? Bueno, gracias a Dios y a mi amigo que nos hicimos justamente por esto en Miseria Gran Colombia, Lucho Castro, ¿no? Él
y después en Radio Quito, Lucho Castro era en aquellos tiempos el presidente de la APDP. Y me dijo, Jorge Luis, tienes que venir acá. Y como se dice, molestándole, les sabía decir, no, hasta me obligaste a firmar, solo faltó que tú pongas mi huella digital y punto, ¿no? Entonces, desde allí soy socio a esta institución que tanto quiero y que sobre todo se dedica a, pues, entregar, ayudar con la información y, a más de ello, también cursos especiales para los colegas, para todos nosotros los periodistas. Esto es importante en lo que tiene que ver con la APDP. Y con respecto al deporte tuerca, ¿qué puede decirnos de esto? Y tomando en cuenta de que usted 5 décadas de su vida se ha dedicado exclusivamente a esta área también del deporte. Ese ha sido lo más importante en mi vida. He dedicado más tiempo que al ciclismo, más tiempo que a las otras cosas, al deporte tuerca en sus diferentes modalidades. El deporte tuerca tiene la modalidad de karting, que es la escuela del automovilismo, ¿no? Allí son unos pequeños carritos, pero como todo, unos coches pequeñitos, allí comienza la gente a hacer su actividad. Luego viene la modalidad de rally, que es en carretera abierta, ¿no? La modalidad de circuitos, generalmente en sitios con toda la seguridad del caso, y específicamente, como dijo el fundador de Yaguarcocha, don Pepe Tobar, aquí el autódromo es, ¿no? Primero, cuando iniciaba, la capilla. Luego dijo que ya era la iglesia y que quería que sea la catedral del automovilismo, el autódromo de Huarcoche. Esa modalidad, pues, que es la que también tiene bastante, inclusive es similar, con la diferencia del caso, a la Fórmula 1. Y otras actividades es la situación de el 4x4, que a propósito, este fin de semana, allá en el Carchi, en la ciudad de El Ángel, se realiza la penúltima fecha de esto. Y se espera facilito que estén unas 10.000 personas. Además de ello, también hay las otras modalidades nuevas, como son la trepada de montaña. Es decir, le dan la partida en este sitio y va en ascenso. Generalmente, o de acuerdo a la reglamentación, está entre 4 y 6 kilómetros de ascenso, ¿no? Esas son las modalidades que hay. También yo personalmente he estado en otra que no es de motores, pero tiene 4 ruedas, como es los coches de madera. Los coches de madera que se transmite, por ejemplo, es tradicional en la provincia de Imbabura, allá en Pimampiro. El año pasado me dijeron que tuvieron 60.000 personas, 60.000 personas. Se acabó la comida en los mercados, en todas partes, no había, es los coches de madera. Los coches de madera que son otra cosa diferente, pero a la final, no, son 4, hay que saber frenar, hay que saber curvar, hay que saber, todo ese tipo de cosas nosotros hemos estado realizando y lo seguiremos mientras que San Isidrito y Tecte Dios diga, siga Jorge Luis. Claro que va a seguir, señor Jorge Luis Imbaquingo. Usted ha topado algo, un tema que es apasionante también, no solamente para la provincia de Imbabura, sino el autódromo de Yaguarcocha. ¿Usted vivió la inauguración del autódromo de Yaguarcocha? ¿Usted quizá conoció a esos referentes del automovilismo como son Fernando Madera, como también está el señor Pascal Michelet y muchos otros, ¿no? Si tomamos en cuenta, usted mismo nombró al alcalde de Ibarra, que fue también el impulsor, ¿no? Conjuntamente con el señor Pascal Michelet y Fernando Madera para crear este autódromo internacional. Ah, sí, claro. Bueno, para mí el de la idea total del autódromo de principio fue don Pepe Tobar, ¿no? Entonces él, inclusive recuerdo que nosotros éramos estudiantes
en Ibarra y él pidió a los estudiantes que colaboremos, aunque sea, como se dice, con una librita de cemento, para de esa manera. Alguna vez yo hice recuerdo aquello y muchos se me enojaron, pero eso fue una verdad. Yo recuerdo que mi padre, pues, como traía mercadería desde Colombia, trajo un quintal de cemento y le entregó a don Pepe Tobar, ¿no? Esos son, nosotros estuvimos, ¿no? Porque todavía no entraba yo en actividad, digamos. Era Wambra todavía. Entonces estuvimos en la inauguración, en la primera competencia que se realizó, y para casi un poquito de mala suerte, donde nos estábamos mirando, por allí salió el coche peruano y que hubo inclusive hasta fue un accidente sumamente grande. Y ve esa coincidencia. Un hermano mío que era estudiante de medicina ayudó a solucionar allí y después dijo, dejo el automovilismo que me estaba gustando y me voy al ciclismo, y corrió 2 vueltas a la República. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue a su hermano? Bueno, él decía que lo importante era terminar. No hemos sido de las estrellas, ¿no? Pero siempre estuvo allí participando. Ah, ya, qué bueno. Ya, ahora, por ejemplo, ¿usted cómo se siente de ser el pionero del deporte, del periodismo, de este deporte que como es el automovilismo? Porque, por ejemplo, usted siempre si se habla de automovilismo, se habla de Jorge Luis Imbaquingo, se habla del deporte tuerca, se habla de Jorge Luis Imbaquingo, es decir, todo relacionado con los autos. Bueno, yo primeramente quiero agradecer a la gente que está o ha estado atenta años atrás, ¿no? Hoy en Yaguarcocha, el fin de semana, algunos no recordaba yo ni como se dice, ni la cara. Pero Jorgito, a los tiempos que te veo, Jorgito, sigue apoyando el ciclismo, sigue. Esto para mí es el regalo más grande que se puede tener una persona por lo que se ha trabajado, ¿no? Para poder vivir, y tanto en la parte emocional, y vivir también tranquilamente en su hogar. ¿Qué le ha dejado a usted la radio? Felicidad, eso es todo. Felicidad. ¿Se ha sentido realizado en esta área de la comunicación? Sí, naturalmente. Eh, una de las cositas, y ahora ya inclusive ya está fallando un poco, es la garganta, ¿no? Y sobre todo porque en mis inicios habían verdaderas estrellas. No podía coger cualquiera el micrófono, sino el que tenga una buena voz y hable clarito, decían en aquel tiempo el Mocho Ceballos, que era uno de los exigentes para entregar el micrófono y que pueda trabajar. ¿Y quiénes nomás estaban allí en ese grupo selecto de voces que usted dice? Porque se habla mucho acerca de que esa fue la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana, donde se competía cuál era mejor. Bueno, no puedo decir cuál era mejor, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, aunque sea ya viejitos, llegaron a sucesos deportivos. Miguel Vallejo Sánchez, eh, Raúl Mora, él inclusive estuvo acompañándome algunos meses, Edgar Villarroel Caviedes, Manuel Pavón, pues hasta le decía, mira, mira, yo era mejor alumno que tú allá en el colegio, así que, pero en son de molestia, ¿no? Entonces, y siempre estábamos. Y ahí yo no le puedo decir tantos nombres, ¿no? Pero sencillamente sí he tenido una relación a nivel de todo el país. Un poquito menos donde, y la costa, sobre todo en Guayaquil, por una razón, porque el deporte tuerca tuvo un instante a nuestros inicios y luego se quedó. Inclusive ha pasado más de hubo un accidente grave allí, y de ahí, de esa época acá, facilito unos 15 años, se dice que posiblemente este año podría haber
nuevamente una competencia de circuitos en el puerto principal, ¿no? Imagínense, entonces no ha habido esa relación por esta situación, como en cambio con la gente que hace fútbol, es otra cosa también diferente, porque siempre están en contacto, digamos. ¿Siente nostalgia de esa época de donde, por ejemplo, el automovilismo, ir al autódromo de Yaguarcocha era como una especie de fiesta nacional? Porque mucha gente, no solamente de la provincia de Imbabura, de Carchi, de Pichincha, iban allá, sino de todo el país. Bueno, el problema es que en el automovilismo de circuitos ha bajado la asistencia en Yaguarcocha. Y eso lo digo con toda la verdad, ¿no? Ha bajado, pero hay modalidades de circuito que en el campo abierto, pero con seguridades, pues tiene una asistencia bastante alta, ¿no? Algo que mucha gente se va a quedar sorprendida es el reinicio nuevamente de las competencias de los autos clásicos, es decir, de los antiguos, de los viejitos, pero que están bien lindos. Les digo que los han vuelto a pintar y todo, ¿no? Solamente le doy un dato. Se está corriendo el Campeonato Nacional de Autos Clásicos, creo que a los 10 años, algo, ¿no? Pero campeonato con las autorizaciones y todo lo demás de las autoridades correspondientes. Entonces, la segunda competencia que se realizó fue en Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Hace unos 2 meses atrás. Pero ¿cuál es la nota principal? Están más o menos 25 autos corriendo, de los clásicos. Y había una cantidad de gente que no pensé ese número. Y había un control interesante de la Policía Nacional. Inclusive donde estábamos transmitiendo nosotros, la policía nos ayudó poniendo 4 o 5 policías que no se crucen y no tapen la pantalla, como se dice. Cuando después les pregunto, les digo, ¿cuántas personas creen que llegaron? Me dice, no nos va a creer. Estuvimos pues poniendo a prueba unos nuevos equipos para esta parte de que vive el pueblo de la seguridad, ¿no? Y allí dijeron que se midió 20,000 personas, 20,000 personas. Le digo, debe haber sido un poquito más, pero es ya en sentido de molestia, ¿no? Debe haber sido un poquito más. Me dice, no, porque si pasaba de 20,200 personas más o menos, aparecía la luz roja y nosotros teníamos que suspender la competencia. En Cotacachi, hace un mes atrás, se corrió otra fecha allí, ¿no? Y sencillamente dicen que hubieron entre 11 y 12,000 personas, lo que no llega a Yaguarcocha, es decir, no llega al sitio donde debe estar presente. Eso ya son otros análisis que hay que hacer. Pero, por ejemplo, la competencia del fin de semana, algo me alegró. Pienso que hubieron unas 1,500, 2,000 personas. Entonces, Nada más. Y eso ya va de mucho tiempo. Esa es una de las cositas tristes que tiene el automovilismo y en la cual las autoridades, tanto la gente del CAT como la federación, deben seguir trabajando. ¿Para qué? Para promocionar el espectáculo en donde es el campo adecuado, oficial, para que el auto desarrolle toda su potencia y usted como espectador se sienta, está en un sitio bien cómodo y seguro y no tiene ningún peligro. pero su trabajo ha sido impecable, tomando en cuenta de que los oyentes, sus compañeros también, comunicadores y periodistas, tienen las mejores referencias de usted, los mejores halagos a su trayectoria, pero en su hogar también. Se dice que su esposa Eugenia Cabrera y sus hijos
sus 4 hijos, ¿no? Todos están enamorados del deporte tuerca. Es decir, que el trabajo que usted ha hecho es digno de admiración. Bueno, Jorge no quería quedarse solo cuando yo salía a las vueltas ciclísticas y automovilísticas. Entonces, lléveme, papi. Ahí nació toda la cosa. Tengo mis 2 hijos gemelos, ¿no? A ellos también me acompañaron. Los que menos me han acompañado, pero creo que estuvieron 2 vueltas. Ellos iban como comerciales, leer la publicidad, ¿no? Y el otro es Marcelo, ¿no? Él sí ha salido completo. No le gusta el micrófono, pero le gustan las carreras. Entonces, él es piloto, no de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, le gusta la trepada de montaña. Por eso es que la próxima semana dice, yo te acompañaba antes, ahora acompáñame. Tengo que ir y transmitir la competencia que va a participar la próxima semana, mi querido Marcelo. Hay que acompañarle también. Entonces, ¿usted se siente realizado, señor Jorge Luis Imbaquingo, en esta noble tarea que es el periodismo? Indiscutiblemente, por eso estoy hasta ahora, que ya tengo algunos añitos y yo no me retiraré, yo seguiré hasta que Jesucito del gran poder me diga, vamos para arriba y deja definitivamente las tuercas flojas. No, todavía tenemos Jorge Luis Imbaquingo para rato. Le queremos agradecer a usted por haber aceptado esta entrevista de Voces de la Radio y sobre todo agradecerle por ser parte de este mundo mágico de la comunicación que nos ha dejado muchas cosas positivas al país. Es digno también de resaltar su trayectoria. Muchas gracias, mi querida Irian. Esperamos encontrarnos en cualquier momento para seguir dialogando de esto que tanto nos gusta. Suerte, felicidades y a cumplir con una norma que es importante, de ser de verdad periodista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En este día ha sido un gusto y un honor entrevistar al señor Jorge Luis Imbaquingo. Él es periodista y comunicador experto en el deporte tuerca. Ustedes, amigos, oyentes y televidentes, ya saben de quién estoy hablando y sobre todo esa trayectoria impecable que él ha tenido, esa trayectoria transparente a lo largo de estas más de 5 décadas. Con ustedes, amigos, oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Ahí está, el Paso Larroa. Información de sucesos deportivos a través de Libertad. Hoy el compendio completo de las vueltas a la República. La información de las 29 de la reina de las competencias tuercas en 2 tomos, fíjala al teléfono 31-160 en Quito. Vamos a la última etapa, don Carlos, buenos días. Buenos días, amigo mío. Para partir la última etapa. Sí. ¿Qué corazoncito? Latiendo a 1000 por hora, muy emocionado, feliz con el resultado de los autos que son. Estoy muy contento, estoy alternando con Manuel Cordero y esta etapa me tocaba a mí. ¿Cuántas le dijiste? 2. Solo 2. Solo 2, porque Manuel es el piloto principal de este coche. Ajá. Y ahora hizo el recorrido de Sí, está muy dura. La subida a Perucho está bastante fuerte y esperamos hacerlo mejor. Ya lleva a ver cualquier categoría pública. Así es. Visítele que vaya. Por favor, la gente de Quito nos visite, que vaya, que se divierta viendo las carreras. Gracias. Gracias a su radio como siempre. Gracias, perfecto. Ahí estaba Carlos Mantilla, justamente. Carlos Mantilla, que será en estos instantes. Será Carlos Mantilla no está Manuel Cordero. Ahora sí, tiene el apoyo Javier Serrano. Sí, el vanguardia está adelante, pero solamente con 4 segundos delante de vuelta. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.